¡Ay, el amor, el amor! ¿A quién no le han roto el corazón? Esa sensación desgarradora de que te falta el aire, de que la luz se ha apagado, de que no volverás a amar como has amado. ¿Por qué lo pasamos tan mal? ¿Es necesario el duelo para superar una ruptura? ¿Qué ocurre en nuestras cabecitas y en nuestro cuerpo cuando nos deja nuestra pareja? ¿Es posible amar sin sufrir? ¿Han empeorado las redes sociales esta angustia porque ahora tenemos que chuparnos los stories de nuestros ex? ¿Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado? Dentro, Gameplays. Efectivamente, ¿quién me va a curar el corazón partido? Darío. ¿Tú eres más Heartbreaker o Breaking Heart? Yo he entonado muchas veces y por eso esperaba con la carita empapada. ¡Oh, Darío! Yo un poco de todo, pero es que soy una enamorada del amor. ¿Sabes lo que hice con 15 años? Esto es muy fuerte y es absolutamente verídico. Pues le di un beso a otra persona que no era mi novio, entonces para que mi novio me perdonase, contraté unos tunos que me costaron 100 euros de Teleco para que le cantasen el Clavelitos en la ventana. Joder. Y me perdonó, ¿eh? Yo habría perdonado. Como perdonar a lo mejor no. A ver, no estaba bien, pero para evitar la ruptura, porque es una cosa que nos provoca un intenso pavor y miedo. Por eso hemos preparado el programa El Efecto y este vídeo, por favor, para que te enteres de lo que va la vaina de hoy. ¡Qué bonito es el amor! Cuando nos enamoramos, el cerebro emite una serie de señales que se activan cuando estamos con esa persona. Y nos dejan también un poco atontados. Hasta que se termina. La pandemia ha supuesto una prueba de fuego que muchas parejas no han soportado, poniendo fin a su relación, y los divorcios se han disparado en el último año. La sobreexposición de nuestras vidas en redes hace que gestionar el bajón de superar a tu ex se haya vuelto cada vez más difícil. Esto se me hace súper importante. Hay un estudio de The Frisky que muestra que cuando les enseñan fotos de su ex a las personas y fotos de cocaína a antiguos adictos, los resultados son los mismos. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Existen mecanismos psicológicos para procesar una ruptura sin perder la cabeza? Why do the same coping mechanisms that get us through all kinds of life challenges fail us so miserably when our heart gets broken? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos rompen el corazón? Pero no es el corazón, es el cerebro. El circuito de recompensa se activa también con la comida, con las redes sociales y con las drogas. El amor es más adictivo que las drogas. Entonces, cuando te cortan o te batean, estas hormonas desaparecen y te quedas con cortisol y epinefrina, o sea, estrés. ¿Cómo lidiar con los celos, las infidelidades, el rencor o el vacío? Heartbreak creates such dramatic emotional pain, our mind tells us the cause must be equally dramatic. Cuanto menor sea el compromiso, ¿más fácil la ruptura? ¿Hay similitudes entre una ruptura y un duelo? Que no quieres estar con ella, ¿no? No he dicho eso, está diciendo a ella. Bueno, pues ella no quiere estar contigo. ¿Tú quieres estar con él? No. Pues ya está. Pues aquí lo dejamos. Y si es así, ¿cómo llevamos el luto? Os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto, que no lo estoy pasando bien, pero bueno. Hashtag soy humana, como Chenoa. Es una cosa que me gusta. Bueno, voy a presentar ya la mesa. Espectacular. Roy, Roy Méndez, cantante. Vosotros ya sabéis, seguirle en todas sus redes, esas cosas. Se hizo famoso por el momento OT, pero es que ahora se hace famoso porque está aquí en Gameplays con nosotros. El doctor Amor. Eres el doctor Amor. Efectivamente. Después de tu intervención con las pajas en aquella habitación. Las pajas con Cristo, sí. Dios mío. Yo estaba evitando decir esas palabras. Patri Di Filippo, ella es periodista y también es responsable de prensa, presentadora del programa Mala Hierba en la radio Primavera Sound. Oye, ¿cómo estáis petándolo, Contenta, sí. Bueno, muy contenta de venir a hablar de algo tan alegre como que nos rompen el corazón, ¿no? Es como una buena manera. Pero podemos enfocarlo. Yo ya es lo que estoy intentando. Nerea Blanco, autora de Filosofía entre líneas, también creadora de la plataforma Philosophers y además, protagonistas del primer disco de What, el nuevo programa de Plays, también presentado por la gata Sorinder y Javier Santaolalla. O sea, lo tienes todo, cariño. Qué barbaridad. Se intenta llegar a todo y hacer de todo. Y nada, también muy contenta de estar hablando de cosas tan alegres. Porque los filósofos sabemos hablar de cosas alegres siempre. Bueno, protagonista del primer programa, What. Hago esta repetición pues porque la he liado antes, pero no pasa nada. Doctora Aurora López, ella es psicóloga sanitaria y fundadora de Más Vida Psicólogos en Málaga. También es la experta que incluimos hoy en el programa para hablar de nuestros corazones rotos. Aurora, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, aquí intentando aportar un poquito sobre todo ese proceso tan complejo como es el duelo y la ruptura en las relaciones, quizás desde un punto de vista más de cara a afrontar esto con eficacia y no perdernos mucho en esa situación tan compleja. No perder el norte. Desde luego, otra cosa no, pero a mí paz me ha dado con ese punto de fuga, con esa mirada limpia, Aurora, qué barbaridad. Es muy importante, ¿eh? Como psicólogo también aportar confianza, pienso. No está mal. Y nuestra virtual diva colaboradora ya del programa, como no, Maffer. Muchas gracias por invitarme por primera vez. Estar aquí. Compañera del amor, ¿eh? Sí. Tú eres ya compañera del amor y de la salud y de la enfermedad. Bueno, voy a empezar con la primera de las preguntas. ¿Habéis sufrido por alguna ruptura? Sí. Yo creo que todos, ¿no? Los que estamos aquí. Sí. No sé. Alguien será un robot, ¿no? Por alguna ruptura. Yo he sufrido por amor, pero es que ruptura no tuve, solo tuve una novia y aún mantengo. Anda, mira. No, pero que no la tuve, o sea, no es el mítico amor de 15 años, o sea, llevo 4 años con ella, pero es que antes nunca tuve novia. No tenías, pero ni siquiera te habías alguna affair con compromiso. Sí, pero que nadie me dejó. ¿Dejabas tú? No estuve con nadie de estar, o sea, yo me enamoraba de la gente, pero simplemente daba asco. Pero un desengaño. ¿Tú dabas asco? Sí, era muy granudo. Ay. Era acné. Pero, y aunque tú fueses acné man, no. ¿era eso causa del...? Porque me tomaba unas pastillas que se llamaban orangután, que se me caía el labio. Entonces intentaba ligar con alguien y me decía, ¿tienes labio? Y tenía un hilo de labio de piel seca y era asqueroso. Y eso era lo que producía... Pero bueno, ¿sentías amor y desamor? Sí, pero que no estuve con nadie. Ah, vale, bueno, pues hasta que se te recompuso el labio hace 4 años. Y ya no solté, no la dejé. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso me voy a salir hay algo más que se te pueda caer del cuerpo. Claro, ah, vale. Maffer. Yo el otro día... bueno, el otro día no. No, ahí seguimos. No, pero que ayer estaba yo preguntando a un amigo sobre esto para pensar un poco qué iba a decir y me dijo, Maffer, es que yo con las rupturas no lloro, yo lloro en la relación, que muchas veces romper es el final del todo el proceso de haber pasado por una serie de cosas, haberlo pasado mal, y la ruptura ya es la liberación de, venga, ya sigo con mi vida porque ya he sufrido mucho durante todo el momento en el que estábamos juntos, que no nos conveníamos. Entonces, yo creo que se sufre tanto la ruptura como muchas veces en la relación antes. Y la ruptura a veces es algo positivo. A veces la ruptura es algo bueno, la verdad. Oye, Patri, ¿y por qué crees tú que se acaba el amor y las parejas se rompen? Esta iba de pregunta, ¿eh? Bueno, yo no creo... es baladí, ¿eh? No es que se acabe el amor, es que no, el amor no se termina, se transforma, ¿no? Pero es verdad, a veces, o sea, no se acaba. Siempre te cambia de forma, pasa, ¿no? Como al terreno de la amistad o a veces al terreno del odio, pero a veces no se termina lo que es una relación de queremos cosas diferentes en la vida, ¿no? Y eso es cuando creo que no hay dolor. En plan, aceptamos que ya no queremos lo mismo, cada uno va por su lado, pero seguimos siendo amigos. O a veces se termina porque pues tienes un novio gilipollas o una novia gilipollas o lo que sea. Aurora, ¿qué se produce a nivel psicológico en el cerebro cuando hay una ruptura? Bueno, aquí es muy importante entender que hay una mezcla total de hormonas en el que sobre todo se dispara el cortisol, que es la hormona que se encarga del estrés. Es decir, una ruptura es una situación estresante en la que el cortisol se dispara y, por supuesto, el romper da pie a que bajen las hormonas de la felicidad, que en este caso son la dopamina, que es la que se encarga de darnos el placer en todo el tiempo de la relación, y desaparece también la serotonina, que es la hormona que nos mantiene en un equilibrio emocional y que nos da como esa felicidad un poco en general. Entonces, fijaros que ahí nos quedamos con el cortisol, que es por estrés, y nos quedamos con la norepinefrina, que se encarga de gestionar la búsqueda de nuevos estímulos. También por eso cuando tenemos una ruptura, cada persona a su ritmo, pero muchas veces se intenta como buscar estímulos nuevos. De repente quiero salir mucho con mis amigos, quiero hacer cosas nuevas, quiero probar proyectos que a lo mejor durante la relación los he tenido en un segundo plano. Entonces, en resumen, desaparece por completo dopamina y serotonina y nos quedamos con norepinefrina y cortisol. Eso es una bomba para el cerebro que da pie pues, a todo el malestar que me imagino que comentaremos ahora.
Diosito, qué miedo. La verdad es que a mí el cuerpo humano por dentro me da como un poco de cringe. Lo tengo que decir. Totalmente. Todo el mundo, ¿eh? Cuando piensas como en las miles de células y cositas así chiquitinas que tienes dentro. Yo nunca me he metido en una cámara anacórica, pero tengo ganas de estas para escuchar mis propias entrañas. No, es broma. Nerea, bueno, con todo el momento redes sociales, claro, es una cosa que se agudiza bastante. O sea, el caer en el vicio de ver a tu expareja todo el rato de una forma pues ya prácticamente contaminada. ¿Cómo han influido las redes sociales a la hora de pues, tratar nuestra relación con nuestra expareja? A ver, pues esto es cierto, ¿no? Es como un bucle de, por mucho que tú dices, bueno, le voy a bloquear, pero es que siempre hay maneras de desbloquear, de entrar desde otras, como, aunque te bloquee, puedes crearte otra cuenta y cotillear desde otra cuenta. Se genera, pues eso, una adicción a seguir viendo lo que le pasa a la otra persona. Y aún encima es muy falso lo que le pasa a la otra persona, porque tanto igual que uno falsea su propia situación para que el otro piense que le va estupendamente, el otro probablemente esté haciendo lo mismo. Entonces es caer en una especie de paranoia muy desagradable normalmente. Roy, ¿tú crees que ya se está estigmatizando las rupturas y que por eso rompemos más fácilmente? Yo creo que... Repite, por favor. Es que yo de esto no tengo ni idea. Claro, o sea, quiero decirte que, por ejemplo, o sea, tú no tienes en tu entorno gente que, como que rompe fácilmente, etcétera. Entonces, como ya no es un tabú dejarlo, como lo podía ser hace, yo qué sé, 40 años, pues por eso las relaciones son como más efímeras, cuesta menos dejarlo. Yo estoy viendo en el último mes como muchas rupturas de gente que está en mi entorno. ¿En serio? ¿En el último mes? ¿Por qué? No en el último mes, ¿eh? Yo creo que está bien como una, no sé, como gente que a lo mejor aguantó mucho una situación y es como que se quieren liberar y no sé por qué en este momento, a lo mejor es... El momento pandemia, que ya es como Mercurio retrógrado. Puede ser, pero como 4 personas de mi entorno sí que dejaron... Y yo aquí sigo. Aguantando, ¿eh? Aguantando. ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto... vivir cada día como si fuese el último. No me creo esa frase. Y somos la generación triste con fotos felices. Qué bonito. Es una frase de frases.com. de Picasso. No, es una frase. Estaba chula. Sí, está guay. Ser feliz cada día, luchar el amor como si fuera... Lingüísticamente es una frase, sí. Que sí. No hay fallo ahí. Yo ayer, por ejemplo, hoy tuve que ir a por leche para hacer café y como no estaba el súper abierto, pues le llevé el desayuno a la cama a mi esposa. Entonces es una forma de cuidar el amor cada día para que no se deteriore, ¿no? Sí. ¿Te estás riendo? No, estoy siendo un personaje, es broma. No. Seguid, hablad. No, me gusta. Sí, yo también creo que parece ser que ahora, por ejemplo, en lo que decías tú de que rompemos más fácilmente, creo que verdaderamente con el ritmo acelerado que a lo mejor llevamos ahora, de las vidas que tenemos, como que parece que no queremos poner mucho esfuerzo en algo. Es decir, que vale, esto ya no me produce una recompensa inmediata, pues hasta luego. Es como, pues o aportas o apartas, en plan, en este momento no me estás aportando un montón, entonces venga, adiós. Y antes a lo mejor, como no había una accesibilidad pues bueno, es que si salgo de fiesta, bueno, ahora no podemos salir de fiesta, pero es que si abro Tinder me puedo liar con otro mañana, ¿sabes? Entonces a lo mejor ya no ponemos tanto esfuerzo en cuidar una relación. Claro, pero hay que poner ese esfuerzo, o sea... Claro, es verdad, no lo sé. Es verdad, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Bueno. Y es muy curioso la terminología, ¿no?, que empleas, porque es como hablamos del amor a veces como si fuera un castigo, ¿verdad? No, y una banca de inversión. Sí, ¿no? Inviertes tiempo, me aporta, o sea, es como las relaciones, romper es normal, pero muchas veces es como que tratamos de optimizar nuestras relaciones y como que tienes que buscar la persona que más te completa, más, ¿sabes? Sí. Siempre optimizado, y utilizamos un lenguaje súper neoliberal en las relaciones, aportar esfuerzo, trabajo, como ¿no? Gestionar emociones. Dios mío, que estamos en un taller de coaching o en una relación, ¿no? Exacto, una Claro, pero yo creo que también para tener una relación y no llegar... O sea, que romper no tiene nada de malo, ¿eh? Pero también digo que a veces a lo mejor no hay que tirar la toalla de primera, sino porque en principio, por ejemplo, si yo siempre lo extrapolo a las relaciones de amistad, que al final también son otro tipo de relación amorosa. Decir, pues jolines, yo he tenido un problema con una amiga o un amigo al que quiero mucho y lo primero que pienso no es decir, pues adiós. Dejo la relación de amistad. Sino que me tomo un tiempo de decir, pues ha pasado esto, me ha sentado mal esto, vamos a ver qué podemos hacer para... No optimizarlo, pero en plan, pues intentar que no la primera opción sea, venga, adiós.
Aurora... Sí, Nerea, dale. Sí, perdona. No, que yo quería aportar la idea de que creo que tenemos un cierto nihilismo a la hora de pensar el amor. Hasta ahora creíamos en el amor romántico y era algo que era no solamente ligado a la princesa tiene que ser rescatada, sino a la idea de media naranja y que final feliz, ¿no? De siempre juntos. Y ahora ya estamos de alguna manera deconstruyendo esa idea y se nos rompe esa idea de eterno, del amor tiene que ser eterno. Creemos eso, que el amor dura 3 años, que entonces como que de alguna manera nos hemos quitado como sociedad la idea de amor romántico y también la idea de amor eterno. Entonces creo que eso de alguna manera también hace que busquemos otro tipo de relaciones o que incluso nos comprometamos menos porque pues no creemos que tenga sentido comprometerse demasiado, ¿no? ¿Aurora? Sí. Te quería preguntar, Darío, algo quería hacer una pregunta. Veíamos en el vídeo que había una metáfora entre el síndrome de abstinencia que provocan las drogas y las relaciones de lo que estamos hablando. ¿Esto es una simple metáfora, como he dicho, o tiene cosas ciertas? Nada, esto tiene muchísimo de cierto porque no nos podemos olvidar que al final una ruptura es un proceso de deshabituación en el que tú te tienes que deshabituar de una serie de cosas positivas que la relación también te daba, aunque finalmente decidas romper con ella, como por ejemplo la atención o la valoración o el refuerzo o el proyecto común. Entonces tú te tienes que desapegar de una persona y eso conlleva que el cuerpo tiene que hacer un cambio muy importante para poder soportar esa situación. Y otra cosa que yo creo que hay que añadir aquí es que no solamente te deshabitúas de la persona, sino que te deshabitúas también del proyecto de vida que tú tenías planteado con respecto a esa persona. Entonces podemos decir que hay como una especie de doble duelo que tú tienes que afrontar en una ruptura. De ahí también el que sea algo muy doloroso y algo muy difícil de manejar, pero por eso tenéis que tener en cuenta también que el desapego también activa esas hormonas de las que hemos estado hablando antes, y de hecho en consulta cuando trabajamos este tema de rupturas lo planteamos a modo metafórico pues como un proceso de deshabituación, como si fuese una adicción a una sustancia, ¿no? Wow. ¿Y por qué creéis que, por ejemplo, son tan sonadas mediáticamente las rupturas de famosos y celebrities? Patri. Bueno, yo creo porque siempre, decir, un famoso es algo aspiracional, con lo que te identificas por X, entonces te acabas identificando también con su sufrimiento, ¿no? Que en realidad es un sufrimiento parcial o imaginado porque realmente no sabes cómo has superado esa ruptura, por qué ha pasado y tal, ¿no? Pero como aspiras a esa persona o eres fan, pues sientes, ¿no? Como tuya esa ruptura a veces. ¿Y cuál es la que más pena os ha dado de celebrities? Yo creo que Selena y Justin fue un palo, ¿eh? Selena y Justin. Esto sí. Para mí, yo de 2012 estuvo dura la cosa, la verdad. Joder. ¿Tú tienes alguna pareja así que tú digas...? Chenoa Bisbal. ¿Chenoa Bisbal? Sí. ¿Sí? ¡Wow! A mí me mató. Por eso me presenté al programa después. Para ver quién podía ser tu Chenoa. No, porque quería demostrar que se podía. Que se puede superar. Claro. Oye, ¿cómo lo viviste cuando de pronto lo dejaron? ¿Te dio igual o un poquito dijiste estoy flipando? Pero era muy pequeño. Me acabo de tirar al pisto. Me dio igual, realmente. Ah, vale. Yo ni me acuerdo, de hecho. O sea, yo me acuerdo de la escena esa que pusimos antes de Chenoa mal. Y sí que es cierto que ahí David... Ya. A mí, por ejemplo, me gustan casi los reencuentros posteriores. En plan, Jennifer Aniston y Brad Pitt en un Zoom. ¡Oh! Es que se genera un morbillo que mola. En plan de, es que en ese caso concreto había una tensión. Hombre, había una tensión sexual provocada por dos actores maravillosos. En plan de, tú te comiste la cheerleader de ella y ella la ñocla tuya. Entonces, esa imaginación, esa suposición de soft porn que se hicieron en todos los usuarios que estábamos confinados y que seguimos confinados, pues claro. Entiéndeme. Oye, a nivel emocional, entonces, Aurora, ¿coincides con lo que ha comentado Patricia? ¿Por qué nosotros nos duele tanto, pues eso, una ruptura o lo de ahora que está pasando el fenómeno Isla de las Tentaciones, que vemos en plan de, no, esta infidelidad no me lo imaginaba, con lo bueno que era Jesús, y es otro tirano más? Sí. Y además, en Instagram, en mi perfil en concreto, estamos haciendo un análisis muy profundo del programa de la Isla de las Tentaciones y es una cosa que crea como mucho revuelo. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho quería aportar una cosa. Cuando habláis ahí de por qué nos da tanto morbo las noticias de rupturas, de famosos, y justo hablábamos también en una publicación la semana pasada de esto. Hay una palabra en alemán que yo es imposible que pronuncie ahora porque ya sabéis que es como ZFB tal, ¿no? Pero al final
final es el síndrome un poco en el que las personas obtenemos cierto placer al ver caer a los demás. Es decir, es como un síndrome que nos puede parecer un poco malicioso, pero que en el fondo activa, ¿no? esas áreas del cerebro que nos reportan placer. Y como decía la compañera, en cierta manera es porque podemos desmitificar esa idealización de las personas que vemos en televisión, de esas vidas perfectas, empatizamos con esos proyectos de vida que también fracasan, como nos pueden pasar a nosotros, y en el fondo eso genera una expectación en torno, por ejemplo, pues a la Isla de las Tentaciones, que estamos todos en el sofá, ¿no? Por ejemplo, diciendo, oye, vamos a ver cómo reacciona tal pareja cuando vea a su pareja liarse con otra, ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué se mueve dentro de nosotros para querer ver esas hogueras y no la hoguera de la pareja que a priori sabemos que no va a sufrir, ¿no? Y ese concepto alemán tiene muchísimo que ver con ello. Claro, y además que estaba, o sea, quiero decir, es como que estaba más cantado que el Papichulo en 2005, entiéndeme, ¿sabes? Que de una forma u otra. En fin, Ortega decía que el amor es un despiste, o algo así, me lo ha dicho antes José. ¿Qué opina Danelicius del amor? Hey, soy Danelingus, he venido a hablar de mis artes amatorias. Como siempre, el amor está públicamente establecido en la cima del top 10 emociones humanas del día a día, porque es cierto que una relación amorosa de éxito puede llegar a llenarte personalmente como muy pocas experiencias pueden. Sin embargo, hoy venimos a hablar de la muerte del amor, hoy venimos a hablar del desamor. El roce hace el cariño, pero el roce lo acaba gastando también. En una relación pueden pasar dos cosas, uno de los dos se muere o cortáis, tú verás lo que prefieres. En algún momento de tu vida probablemente hayas tenido 14 años y hayas sido heteronormativo y hayas visto una película en la que un romance heteronormativo surge de una cosa tan trivial como "ay, se me cayeron los libros en el pasillo del instituto", y termina la película en una escena de un beso en la que no se especifica para nada, pero tú asumes que fueron felices y comieron perdices y fueron jóvenes eternamente, como decía Polpi. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después de la escena del beso? Entonces empieza lo que se conoce como una relación, un proceso en el que tú te abres en la intimidad, empiezas a ver si vuestras personalidades son compatibles o fructíferas. Y todo esto no sale en las películas. ¿Qué pasa? Que tú crees que la primera persona que te haga un poquito de caso tiene que ser tu alma gemela y que si no lo es porque tú lo estás haciendo mal. Y a todos nos pasa. A todos nos pasa. Todos queremos cambiar para gustar a una persona y eso no es cierto. No cambies para gustar a nadie. Encuentra a alguien a quien tú normal le gustes. Tampoco quiero justificar a la gente que es imbécil. Hay gente que es tonta y que debe cambiar, y las personas que les abran los ojos y les hagan ver que tienen que cambiar están bien. No es la obligación de nadie cambiar a nadie. Cuando una chica dice, ya es que le puedo cambiar, la única respuesta viable es, ¿qué pasa? ¿Se ha cagado encima? Más tópicos horribles sobre relaciones interpersonales. Es que me trata bien. Es que me quiere. Es que es buena gente. Ok. Pero sabes que te tiene que gustar todo, ¿no? No puedes justificar 23 horas diarias de comportarse como un gilipollas porque luego de repente te da un abrazo. Tienes derecho a estar en descontento con aspectos de tu pareja y es tu obligación, si quieres que la relación vaya bien, hablarlos, comentarlos y llegar a un acuerdo. Y eventualmente encontrarás algo por lo que no llegues a un acuerdo. Porque somos personas, somos diferentes, y el primer chaval que te toque el culo a los 14 años no va a ser tu alma gemela. Gracias a Dios que no lo va a ser. Conoce más gente, experimenta, ábrete. No te confines. Chiste, romped más con la gente. Yo creo que las rupturas deberían normalizarse más. Mi madre se ha divorciado 2 veces, va por el tercero. Es una mujer estupendamente feliz y realizada porque no se ha dejado doblegar en su vida. Y a mi madre no hay quien la aguante. Evidentemente, antes de la ruptura hay que dar varias oportunidades. ¿Cuántas? Esa es la pregunta mágica. No hay un número, no hay nada, cada caso es un mundo y cada circunstancia es tal. Pero recomiendo redondear hacia abajo. Ya vale, ya se acabó. Tienes que tener límites, la gente tiene que tener límites. Se nos educa a prostituirnos emocionalmente y a dejarnos pisar con tal de obtener la validación de estar con una persona, porque todo el mundo es más feliz cuando está enamorado, pero estar en una relación con una persona no siempre implica estar enamorado. El amor, en un dibujo muy rápido, es la intersección entre la pasión, la admiración y el respeto. Si te faltan alguno de estos 3 elementos, empieza a mirar más de cerca. Seguramente es más complejo, las emociones humanas son muy complejas, no pueden escribirse en lápiz y papel, pero se puede intentar y lo seguiré haciendo. ¡Nos vemos! Chao, Dane. Oye, ¿qué? He de decir una cosa. ¿Os ha gustado? Mucho. Daniel, hola. Estás a 3 centímetros de piel de que nos chapen el vídeo en YouTube. No censuro yo, censura Palo Alto. Vale, pero por favor, cuidado. Por favor, que a mí me encanta, pero
A Silicon Valley no. ¿Os ha gustado el vídeo? Sí, mucho. Además, creo que ha dicho cosas súper importantes. Lo de redondear para abajo. Lo de redondear para abajo y lo de, sobre todo, lo de no prostituirte emocionalmente, que no te aferres ahí como una sanguijuela y que te traten fatal y tú, no, pero es que le voy a cambiar y yo sé... Es que parece que de verdad... Lo del que voy a cambiarle, que frase de mierda, parece que... se nos ha enseñado que después de sacrificar todo, cómo eres tú, toda tu vida, al final vas a obtener la recompensa de que el chico ese que no te va a querer, finalmente te va a querer, y yo ya desde aquí digo que no pasa. No. O sea, que te quieran, o sea, que compren un poco el paquete, ¿sabes a qué me refiero? ¿No? Y es que querer al final tampoco lo es todo, porque yo te puedo querer un montón y no saber cómo llevar una relación, cómo tratarte bien, cómo hacerte feliz, y eso también ocurre, y muchas veces yo he visto parejas que dicen, jo, nos queremos un montón, pero es que no avanza. Oye, Nerea, yo le quería preguntar a Nerea antes lo de cuando ella cree un poco a tener de lo que estamos comentando. ¿Cuándo es el momento de la ruptura? Porque claro, estamos todo el rato hablando de las hipótesis estas, de como que se alargan, hay duelos que se alargan ya incluso dentro de la propia pareja, previo a la ruptura en sí. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo se toma esa decisión? Un poco tipo el diario de Patricia, en plan de, ¿tú quieres estar con él? ¿Tú quieres estar con ella? Pues chao. El tema de las decisiones es algo que creo que trabajamos poco. Es decir, como sociedad vamos sobre la marcha a una velocidad espectacular y parece que casi no tomamos decisiones. O sea, incluso para mandar un tuit, que puede ser una cosa muy simple, deberíamos igual de pensárnoslo un poco, ¿no? O incluso antes de hablar, decir un poco las cosas. Entonces, creo que vamos como sociedad muy acelerados y nos cuesta mucho tomar decisiones. Entonces, ¿cuándo tomar la decisión de una ruptura? Pues si no estamos acostumbrados a elegir, ¿no? Pues se dificulta un poco la cosa. Y creo que lo suyo sería, no sé, habituarnos a elegir cosas tan sencillas como quiero un café o quiero un té, para luego poder decidir en qué momento quieres realmente dejar la relación. Bueno, pero no sé si hay un momento clave en el que dices, hombre, creo que hay un hasta aquí. Creo que todos hemos sentido el hasta aquí y dices, si tengo que llorar, lloro todo lo que haga falta, pero hasta aquí. Es que también hay como muchas veces un miedo de que lo haga la otra persona porque yo no quiero ser la que hiera, ¿no? O el que hiera, que eso también es como el drama. Sí, el otro día estaba pensando que es mejor que te dejen o ser dejado, y hay una frase de Sócrates que era que es mejor si cometer una injusticia o que la cometan sobre ti. La mayoría de la gente prefiere que la cometan otros y sufrir las consecuencias. Yo no, yo la injusticia yo primero. Pero depende también de lo que sientas, ¿no? Yo también soy de esa opción, pero tienes un poco la sensación también de culpabilidad, que como somos una sociedad con la idea de culpa bastante encima de nosotros, pues cuando dejas a alguien o sientes que estás generando una injusticia y se te genera también la culpa, ¿no? Vas a tener lo que decíamos de todas las cosas químicas más la culpa como sociedad estupendísima que somos. Y creo que hay mucha gente que no está dispuesta a asumir la culpa como otro peso más. ¿Qué decías tú, Roy? No, decía que si yo soy la persona que está enamorada, o sea, si yo no estoy enamorado, prefiero que me dejen a mí, ¿no? Hombre, sí, pero si tú estás enamorado, ¿cómo vas a dejar a alguien? No, y si no estoy, prefiero dejar yo. Si estoy, prefiero dejar yo. O sea, en general, creo que funciona un poco así. A ver. ¿O no? A ver el cuadro. A ver. ¿No dijiste que si estaba...? Yo sé. El diagrama. A ver, si tú estás pillado, o sea, si tú estás por tu chica, ¿cómo vas a ser tú el que lo deje? Que decíamos que siempre preferíamos que nos dejasen. Pero yo creo que depende, claro. Si tú estás pillado, prefieres dejar tú por una cuestión de ego, creo, igual me lo estoy jugando. Sí. Sí, y si no, prefieres que te dejen porque te pasan el trago. Yo creo que depende de lo que sientes. Bueno, puede ser, o también depende de lo que quieras resarcir tu conciencia, ¿no? A lo mejor, en plan, por ejemplo, los de la Isla de las Tentaciones, perdonad, esta, ¿sabes?, bibliografía que utilizo yo tan maravillosa, pero es verdad como que ellos resarcen su conciencia en plan de, ¿ves? Se ha liado, pues ya me publico. ¿Sabes a cómo me refiero? Sí, como que te libera eso. No me hagáis mucho caso en general, ¿eh? Sí, no, quería comentar una cosita aquí lo que estáis comentando, y es que muchas veces la persona sabe y quiere dejar a la otra parte. Lo que pasa es que todos tenemos un poco dentro de nuestro casi ADN ya lo que le llamamos en psicología el mito de la omnipotencia, es decir, que el amor todo lo puede. Entonces, como que al final ese mito que tenemos interiorizado nos hace luchar y luchar y luchar y buscar siempre ciertas cosas o ciertos autoengaños que nos van a permitir
que hay una coherencia entre ese mito interiorizado que tenemos y lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Por eso cuando Nerea decía por qué hay muchas personas que saben que lo tienen que dejar y no lo dejan o se sienten culpables, claro, me siento culpable porque me llevan enseñando 30 años que el amor puede con todo, que el amor es lo más importante y que el amor nos va a justificar muchas de esas crisis que tenemos con la pareja, ¿no? ¿Cuánto pensáis que es el tiempo de duelo? Yo cuando era adolescente, cuando era una maquinita de hormonas, llegué a la conclusión de que, claro, yo escuchaba mucho Blink, yo escuchaba mucho Sum 41, Sum 41, yo escuchaba mucho pues, cosas que te hacían pensar sobre la vida, ¿no? Entonces yo llegué a una conclusión que una ruptura, cuando tú quieres mucho y cuando estás muy enamorado, dura el doble de lo que ha durado la relación. Ostras. Esta regla matemática me la inventé con 14 años, por tanto, pediría, por favor, que le prestaseis la atención que merece a una persona de 14 años. Pero, ¿qué es eso? O sea, voy con vosotros los profesionales para que me indiquéis un poco cuánto pensáis que dura el duelo o cuánto se determina que dura, más o menos. Sí, bueno, empiezo yo y ahora Nerea que nos cuente también su punto de vista. Yo creo que eso es una cosa que varía de muchos, es decir, que hay muchos factores detrás de ese periodo de tiempo. Yo creo que aquí lo importante es que tú no te compliques el duelo, es decir, hay una parte de malestar que es inevitable, que nadie te lo puede quitar, pero después el problema es que las personas tenemos una manera de contarnos la ruptura y el proyecto nuevo que empezamos en esa persona de manera irracional, de manera distorsionada y complicándonos mucho el proceso de duelo. Si eso además le sumas que el contacto cero es muy complejo de mantener para la mayoría de personas, al final mucha gente viene a consulta y dice: yo llevo 8 meses que me he separado de mi pareja y todavía esto no lo he superado, necesito ayuda profesional. Y cuando nos ponemos a investigar por qué ese duelo no se ha superado, nos damos cuenta de que no se respeta el contacto cero, de que mis pensamientos y mi interpretación de la ruptura va enfocada a idealizar la relación que yo tenía con esa persona y sobre todo que no consigo cambiar también mi rol de víctima, es decir, que me sigo considerando una víctima de la ruptura y no una parte activa en dejar la relación. Entonces ahí hay un montón de cosas que no sé si hay tiempo para comentarlas todas hoy, pero que al final es lo que determina el que un duelo vaya más rápido o más lento. Y por ejemplo, Mafer, ¿tú crees que hay que permitirse el lujillo o la licencia de llamar o escribir a tu ex en una noche, lo que viene siendo de pedorreta? Yo creo que eso es un lujo que no te puedes permitir, la verdad. No. Pero además considero que hay, o sea, que las dos ¿por qué personas... lujo? ¿Por qué habláis de lujo? Bueno, exacto. Creo que las dos personas tienen que tomar, es lo que, o sea, me parece súper importante eso, no victimizarse tampoco en ay, qué mal me han dejado y he sufrido un montón. Es como, bueno, también puedes tomar una posición activa de yo también he participado, o sea, éramos dos, yo también he participado en que esto acabe porque ya no iba a ningún sitio. Pero en lo de hablar a tu pareja o tu expareja borrachillo o lo que sea, creo que ninguna de las dos personas, ni el dejado ni la dejada, deberían hacer esto, porque si eres el dejado, tía, quiérete. Pero en el momento se agradece. Y si eres el que has dejado... ¿Cuando lo recibes o cuando lo...? No, en el momento que estás, se agradece esa conversación tontorrona. No sé, yo creo, y además que si eres la persona que ha dejado... no seas sinvergüenza. No seas sinvergüenza porque tú sabes que la otra persona está ahí peluchito para ti. Sí. Vale. Yo creo que siempre... Pero se agradece. No, en el momento se agradece. Una muestra de cariño. ¿No? Pero es verdad, decía una grandísima canción: si juegas conmigo, que sea en mi cama. No, pero siempre hay que respetar, como si el otro te ha puesto un límite muy explícito, en plan, oye, que lo voy a pasar mal si me escribes y tal, no hacerlo. Pero a veces, o sea, yo creo que ya lo estás pasando bastante mal en una ruptura como para no cometer a veces tonterías, ¿no? Sí, es como hay que ser amable con uno mismo. Claro. Y no culpabilizarse de es que le estoy stalkeando y no puedo parar. Es como, joder, estás sufriendo. Sí. Permítete sufrir y no ser el dejado o el dejador perfecto. Pero es que yo creo que esa amabilidad, que la amabilidad verdadera contigo mismo es no hacerte eso a ti mismo. Es decir, la amabilidad de verdad es no hablarle. O sea, quererte de verdad y saber las consecuencias que va a tener eso contigo. Es decir, a ti te produce meterte en sus redes sociales un placer inmediato, que es ahora de, bueno, está haciendo tal o está haciendo cual, está pues bien o lo está pasando mal, claro, etcétera, y te produce un papel, o sea, te produce un placer en este momento de que has visto algo de su vida. Pero la realidad es que dentro de 3 horas vas a empezar a sentirte peor. Entonces, ahórrate ese paso. Ese es mi consejo, ¿eh? Que no digo que vaya para todo el mundo. Yo iba a decir que yo me aplico un consejo de Nietzsche. ¿De Nietzsche? Que es joder, Diana, que te coges. Vale. Es lo mismo que está diciendo Mefe, pero lo voy a decir con Nietzsche. Él propone, si estás dispuesto a vivir una experiencia una y otra vez, la sensación de bucle, piensa que vas a volver a vivir tu vida. ¿Harías lo que estás haciendo ahora mismo? Si dices que sí, entonces
sigue haciéndolo, no hay problema. Pero si piensas que estás cometiendo un error porque no tienes ganas de volver a pasar por eso, no lo hagas. Entonces, es un poco lo que decimos, ¿no? De entrar para tener una cuestión inmediata o una salvación inmediata, igual no sirve de nada porque luego es dolor constante. Y entonces, pues nada, eso, que apliquemos el eterno retorno a nuestra vida. ¿Qué querías decir? Yo creo que también depende, lo de hablar a un ex, creo que depende del contexto, de por qué se acabó la relación. Yo conozco a gente que por hacer eso volvieron, o sea, no conozco a nadie realmente, pero imagino que sí que Yo sé, yo misma, ya conoces a una. Vale, me la jugué. Pero no te desmontes tú mismo. Claro, no sé, tío, es que... Sí, tuvimos una conversación de, yo qué sé, no sé ni quién llamó a quién. Y desde un poquito de... ¿no? Sí, no. Y desde ahí... Todo es paz, todo es amor y se pueden solucionar las cosas. Claro. Cuéntanos eso, Patri. Bueno, estábamos en términos de no hablar, ¿sabes? Es como, bueno, mira, tal, no sé qué, vamos a darnos un tiempo y no hablar, cero contacto para curar las heridas y cosas así, ¿no? Y creo, no sé si le llamé yo, ni me acuerdo. Pero bueno, nos llamamos tal, hablamos, vimos que todavía había tal y seguimos juntos, llevamos 6 años. Entonces, uno tiene que hacer lo que siente en ese momento y conociendo muy bien su relación, lo que te nace un poco, que también Claro. siempre se apela muchas veces, a lo mejor, a lo que te... o sea, los consejos que te dan desde el exterior de... No, esos dogmatismos, claro, ¿no? dogmatismos desde la madurez, en plan de... lo mejor es que aparques... Bueno, si te nace la cuca, a lo mejor una conversación en ese momento y para ti eso resulta sanador, aunque a medio plazo no lo sea, ¿no? Claro. Quiero lanzar una pregunta para todos, esto creo que lo contestemos todos, porque creo que va a haber quórum aquí y creo que va a haber consenso. ¿Puede ser que de las rupturas lo mejor que hay, sin duda alguna, sea para la creatividad? Es decir, las canciones... Sí, los escritos... Roy componiendo... Por lo que dice. No, que a mí no me han dejado, pero... No, pero todo el mundo dice que sí. O sea, tengo un montón de amigos que cuando deja la pareja es cuando más creativos están y escriben y hacen discos. O sea, yo creo Andrés que Calamaro, sin ir más es lejos. un poco un mito, ¿no? O sea, yo cuando he estado jodida, de verdad, no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada, no siento, no padezco, no como, lloro y tal. Y es como, es que no puedo... Luego hay una segunda fase que sí, que cuando ya lo has pasado, lo narrativizas y creas algo de allá, ¿no? Pero primero tienes que... O yo al menos siempre paso una fase de ser una... ameba total, o sea, sí, yo creo nada. que va muy depende de la persona, pero me ha parecido súper curioso lo que han dicho de que se nos activan hormonas en el cerebro que hacen que tengamos ganas de emprender algo nuevo, de salir, porque eso es verdad que ocurre, verdad. ¿eh? Te cortas el pelo y ya sí, ahí no y paras. tú a la me he teñido, pero yo creo que a lo mejor hay un pequeño momento para intentar ocupar tu mente, porque al final necesitas, o sea, yo creo que lo que necesitamos es que nuestro cerebro vuelva a producir las hormonas que nos hacían estar contentos, entonces intentas buscar eso desesperadamente y cada uno lo hace de una manera. A lo mejor pues una persona que compone pues le va bien haber escrito una canción y decir ay qué bonita me ha salido, o una persona que le gusta mucho salir pues decir pues me voy con mis amigas a tomarme un café y me pongo contenta. Las baladas de desamor, perfecto. La canción de Pharrell, Happy, la peor mierda que ha hecho el siglo XXI. Exacto. Ya está. Y la de Uptown Funk. También. Uptown Funk. Aurora, te quería preguntar yo una cosa. ¿Qué hacemos si nos estancamos en la fase de ira y de rumiaje? Porque a mí eso es una cosa que siempre en mis rupturas me ha pasado. Y vengo a rumiar y rumiar y rumiar. Aunque me quite el móvil y todo. A estar así. Bueno, es bastante habitual. Yo creo que ahí hay una parte muy importante y es la de reafirmarnos en la decisión. Es decir, el problema es que esas hormonas de las que hablábamos antes, que nos ponen súper bajos a nivel anímico, nos lleva a que nosotros de alguna manera rumiemos sobre pensamientos y no nos quedemos con lo importante de esto, que es cuáles son los motivos que a mí me han hecho dejar la relación o bien tener que aceptar que esta relación ya no funcione, aunque yo no haya tomado esa decisión. Entonces, perdemos, yo creo, el norte totalmente y nos quedamos en un punto de idealización, que eso es la fase 3 en el duelo y en la ruptura. Entonces, en esa fase 3, yo creo que la historia es meter un montón de pensamientos irracionales sobre mi futuro, no voy a conocer a otra persona, nadie me va a querer, he perdido casi a la pareja perfecta, y a eso le sumamos además el que yo no me veo con intención o con ganas de salir de ahí, porque no me reafirmo en los verdaderos motivos por los que esto habría que dejarlo. Entonces, el control de pensamientos irracionales es en esa fase lo que yo creo que te hace estar estancada o que te deja salir adelante. Obviamente, trabajar en pensamientos irracionales es una cosa compleja, es una cosa que se hace en terapia diariamente y que muchas personas lo saben hacer obviamente por sí mismos, pero creo que ahí está la clave de quedarte atascado. Claro. Yo me atasco mucho en la incertidumbre de esa de no voy a encontrar a nadie.
Yo siempre pienso eso, digo, ay, no voy a encontrar a nadie nunca, y luego digo, nadie me va a querer, no sé qué, y digo, sí, es que tampoco era para tanto, de verdad. Claro, o sea, salir un poco y meter un poco también a lo mejor de lo que son las, o sea, que decirte cosas, ¿no? No sé si tú, Nerea, tienes algún tip así rápido, antes de despedirme de vosotras, chicas, para salir del paso. Yo suelo salir del paso con Nietzsche y Camus. De hecho, A ver, yo qué sé, soy filósofa y ya lo mío. No, pero es verdad que yo también pasé una ruptura muy, muy chunga y a lo que recurrí fue precisamente para salir de esos bucles irracionales, me fui a lo racional, me fui a la filosofía. Y a frases como la de Camus para recordarnos que llevamos un verano dentro y que pase lo que pase, hay una vida ahí fuera y podemos crearnos a nosotros mismos y la vida que queremos. El chipirón, todos los días sale el chipirón. Nerea, Aurora, me tengo que despedir ya de vosotras por una cuestión de tiempo. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, por vuestras tips, y nada, nos quedamos con estas quotes maravillosas y estas tips, y nada, pues a seguir rompiendo y a seguir construyendo. Muchas gracias, chicas. Adiós. Y a ver pues, nuestra basura gris que nos ha preparado hoy, Grey Trash. Hola, buenas tardes. Bueno, yo llamaba porque me ha dejado mi novia y me gustaría saber un poco con quién está, si está triste, tan triste como yo, un poco más, no sé. Es que me ha bloqueado Instagram, si no la espiaría por ahí. Descálzate, sácatela, que me está molestando. Que me saque el qué. El qué es exactamente lo que te molesta. Muy bien, ahora sí. Vale. Ahora sí, puedes ya mirar. Vale, eso es... Mira. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Mira! Vale, si estoy mirando, coño, estoy mirando. Joder, de verdad, o sea, es que no hacía falta gritar, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué? ¿Mi novia está hecha polvo, sí o no? Oye, la Conchi esa que está ahí en la esquina, ¿qué hace? Corto lo malo y entra lo sano. Vale, bueno, yo al final me la he sacado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿quién? ¿Quién? Que Dios te bendiga. ¿Qué? Porque yo ya lo he hecho. Hostia, es verdad, lo acabo de entender. Soy yo la persona de la que me tengo que enamorar. Soy yo la persona a la que tengo que ser fiel. Puto maestro Joao, eres un grandísimo hijo de perra, te quiero. Fan del maestro Joao, también te tengo que decir. Increíble. Absolutely. Bueno, hemos incorporado, como siempre, pues, a nuestra juventud para que ellos pues, nos den un poquito de su salseo vital, ¿eh? Que de esto hemos tenido todos, amor. Trabajo no, pero amor sí. Anaís Abad, estudiante de Marketing y Publicidad, dependiente y modelo. Madre mía. O sea, pues sí, dice, pues sí. Me sorprende también a mí mismo. Madre mía, tremendo LinkedIn. Javier Palacios, periodista y estudiante de máster de profesorado. Hola, ¿qué tal? Oye, pues aprovecho por ti con ese fondo de Pequeña Miss Sunshine, que es una de mis películas favoritas. ¿Has sufrido mucho por amor, Javi? Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Bueno, todo el mundo no, porque también hay mucha gente que con tal de no sufrir es capaz de no vivir y de perderse experiencias, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que sí. Oye, y Anaís, ¿tú has sufrido por amor? Para sufrir hay que tener. No, me dicen, contigo no, bicho, contigo no. ¿Y crees que, por ejemplo, en tu entorno hay una tendencia hacia no comprometerse? Sí, yo creo que, a ver, en la situación ahora mismo, lo que es la sociedad, se tiende un poquito a mercantilizar a la gente y las relaciones. Hablamos del amor en términos capitalistas, hablamos del mercado del amor, entonces es más fácil no comprometerse, es más fácil dejar a la gente, porque tampoco creas unos compromisos como se hacían en la época de nuestros padres, que tú ya te iba medio bien con tu novio del pueblo 2 años, ya te casabas, tenías hijos y que tenías una hipoteca. Y luego dirá tu madre la pili que vas a dejar a tu mujer por tu secretaria. Es un movidón. Y además te casabas por la iglesia, eso, vamos, era pecadísimo. Pero ahora mismo, sinceramente, tienes suerte si tienes un amigo de Tinder con el que estés 2 meses y ya medianamente te comprometas. Es que ya no sois ni allegados.
Ya. O sea, que por San Valentín no os dais ni una Nestlé caja roja, vaya. Javi, dime algún truco para superar alguna ruptura que tú hayas utilizado. Bueno, a ver, yo, lo que ha dicho Anaís, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que hay un neoliberalismo un poco también en el sentido amoroso, de que es un poco usar y tirar y tal, pero también es verdad que también el otro ejemplo de la persona que conoces del pueblo y que ya estás toda la vida con esa persona, pues tampoco es lo más idóneo, porque mucha gente aguanta y está con mucha gente, está por estar, y hay gente que se cae incluso mal, que se nota. Entonces, alargar la agonía, no sé, regular. Y después con lo que has dicho, yo creo que hay como dos cosas que suelen pasar, un poco también por lo que he analizado también por mi entorno. Y es gente que idealiza mucho, como se ha estado hablando aquí, y que lo ve como una persona que es un dios, alguien perfecto, y después llega un momento en el que haces un clic, te levantas un día y lo ves pues como una persona normal, ¿no? Que hace pues las mismas cosas que todos los demás, y ese momento está muy guay. Y después otra gente que es todo lo contrario, que odia a esa persona, que nada más que tiene comentarios negativos, y eso también es un poco perjudicial en el sentido de que no te estás dando paz ni a ti ni a esa persona. Y eso, el perdonar un poco, aunque sea para ignorar a esa persona, yo creo que te hace libre. Sí. Oye, ¿y alguna tip, Anaís, para superar una ruptura? No, lo que no tengo no puedo decir. Que no hay ninguna tip, ni un que no melón, tengo yo ni tocarse la cuca. Tip, sinceramente, porque al final el contacto cero me parece muy problemático y muy irreal. Al final es muy complicado que no te llegue absolutamente ningún tipo de información de la otra persona cuando estamos todos tan conectados y ahora mismo estamos tan expuestos. No es como antes, que sin redes sociales era muy fácil simplemente no verle. Claro. Pero ahora bastante complicado. A ver, yo estoy muy a favor de silenciar las historias y tal, yo creo que es muy sano. Y bueno, yo también soy un poco así, o sea, consejos vendo, pero después para mí no tengo, o sea que lo entiendo. Bueno, pues chicos, oye, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, por vuestro tiempo y bueno, pues nada, que os deseamos muchos amores, rupturas o lo que os haga la cuca, cariño. Si es que esto ya no se lleva, el amor se ha pasado de moda. Como dirían las ketchup en mi época, no está de moda practicar sexo. ¿Es así? Anda, esto te has reído, no, ¿esto te dio la referencia? Bueno, joder, un poquito de... Gracias, Javi, Anaís. Adiós. Oye, vamos a cerrar esta ronda final con si podemos ser amigos de nuestros ex. Me estás preguntando, entiendo. Sí, vale. Empiezas tú la ronda. Vale. ¿Quieres? Sí, yo creo que sí, y cuando... Es pregunta corta, ¿no? O media. Pues sí. Sí podemos ser amigos. Yo creo que sí. ¿No te da cringe? O sea, en plan de algo queda, hay ascuas... Cuando hablaban de lo de bloquear el contacto cero, yo prefiero ver para ir poco a poco, que no encontrarte de golpe y decir, joder, que igual siento cosas y te veo después de 2 años y no sé nada de ti, igual me vuelvo a pillar. Sin embargo, si voy viendo ya cositas de tu día a día... Como el esmegma diario, Claro, ¿no? Claro, voy viendo tal y te tengo un poquito, veo por dónde vas, tal. Claro. Entonces ya no hay novedad. Sorpresa. Ya es como, vale, ayer fuiste a tal. Entonces yo creo que sí que se puede. Sí se puede. Sí. Yo creo que también, o sea, siempre dejando en plan no de un ex pues que era un controlador, un maltratador o whatever, o sea, obviamente eso no, pero en general yo creo que sí, es decir, tendemos a ver una ruptura como la muerte del otro ser querido, ¿no? Como que desaparece. Es verdad, eso es verdad. Y hablamos de duelo, ¿no? Incluso en este programa hemos hablado de duelo y no es una ausencia, pero que no tiene por qué ser total. Y creo que cuando aceptas eso, ¿no? De que simplemente esa persona sigue viva, que está muy bien que siga viva, que porque es que os habéis querido, puedes aceptar que siga viva sin ti. Y ahí es cuando superas una ruptura y puedes seguir siendo amigo de tu ex. Yo no lo he sido, pero porque llevo 6 años de novia y uno fue gilipollas. Entonces no me he encontrado con amigos ex, pero creo que se puede. Yo también creo que va un poco por esa línea de depende de lo que hayáis vivido, de lo que haya pasado, etcétera, etcétera. También de lo mucho que, o sea, me refiero, también tienes que darte tú tus tiempos y saber hasta cuándo, porque hay muchas veces que decimos, venga, yo creo que ya puedo ser tu amiga, no sé qué, y te das cuenta de que la realidad es que todavía tú sigues esperanzado en a ver si cuela, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que simplemente hay que ser honesto con uno mismo. Es que muchas veces no lo somos. Y hay muchas veces que nos pasa eso, que decimos, bueno, sí, yo creo que ahora mismo puedo ser amigo de mi ex porque estoy bien, lo he superado, tal. Y la realidad es que muchas veces no, y únicamente es una manera de continuar cerca de esa persona haciéndote daño.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque estaba pensando solo en una parte, en la parte que quiere a la persona, pero a lo mejor no está enamorado, pero la quiere mucho. Pero claro, la otra persona sí que es cierto que igual está ahí sufriendo un poquete. Claro, es que yo lo veo desde la parte esa normalmente. Claro, ahí va. Claro, o sea, también depende de tu posición como depende sujeto de tu activo de toda la movida. Estás todo chill con la ruptura, pero la otra persona que todavía está sufriendo porque todavía te quiere, si tú te acercas y le dices, claro, somos amigos. prefiero estar contigo que sea así. Joder, tío, déjame vivir un poquito, ¿no? Eso Primero. Y para cerrar ya sí que sí, mayor lección que se puede extraer de una ruptura. Hay que quererse. ¿Qué tú creas? Yo hay una frase que... ¿Te estás riendo otra vez? Ay, No. El otro día escribí un tema que decía que ahora me quiero primero. Y sí que es cierto que pues ahora me quiero primero. Y creo que es importante quererse y decirse cosas bonitas. Yo me levanto todos los días y digo, guapo, te quiero. A ti mismo, ¿eh? Bien eso. Hay que hacerlo, ¿eh? Yo tengo la autoestima muy baja, me tengo que decir cosas... Bueno, no, eres pues, la hostia. Venga, pues nada. Cómete el mundo. Animamos aquí a la gente que nos diga cosas bonitas a Roy, claro. No, deja el programa, vete a un espejo, le miras al espejo y dices, me voy a comer el mundo. De forma figurada, por favor, de forma figurada, que el mundo es muy grande. Patri. Yo creo que Mejor lección. La mayor lección es que el sentimiento más jodido, creo, es el miedo. Es decir, cuando tú pierdes el miedo a perder a alguien, valga la redundancia, como que superas la ruptura mucho más fácilmente, ¿no? Y cuando pierdes el miedo a estar solo, a que no te vuelva a querer nadie, etcétera, es cuando pues estás como entero. Entonces, una vez que consigues superar ese miedo y que cada cual lo haga como sepa que le funciona, yo creo que vas a estar bien. Y que siempre vas a estar bien al final. Yo de las mayores lecciones que puedo haber aprendido, y hablo a nivel personal y seguramente a mucha gente le haya pasado, es que hay que tomar ser un sujeto activo dentro de la situación. Es decir, no vas a superar esa ruptura si estás todo el día pensando en lo mal que lo pasaste, el daño que me hizo, sí, como que no, que te estás recreando en un bucle. No, pues vale, sí, lo pasé mal y ahora ya no lo quiero pasar mal, entonces pues la siguiente persona que venga en mi vida, o sea, toda la gente que pasa por tu vida aprendes cosas. Y yo con esta persona a lo mejor pues he aprendido que yo me merezco mucho porque también yo doy mucho, que es algo importante, ¿no? Es decir, para esperar que la gente sea buena contigo, hay que ser bueno uno primero y también, sobre todo, no aceptar lo que uno ha hecho mal, que es que muchas veces nos recreamos en lo mal que nos han hecho a nosotros y es como, vale, pero es que no a lo mejor no hacer autocrítica y decir, pues es que a lo mejor fue culpa mía aguantar todo esto durante 2 años. A lo mejor también fue un poco culpa mía no haber tomado esa posición de decir, tío, no estoy bien, me tengo que ir. Pero a veces te pasas con la autocrítica. Claro, y que tampoco te hundas. A veces yo he sido mal. Y es como, espera. Claro. Es peligroso. Claro. Pero eso hay que intentar mirarlo desde fuera, yo creo, muchas veces. Y hay que apoyarse sobre todo de la gente que te rodea, que eso es súper importante. Y tener gente buena que te dé un consejo. Y sobre todo dejarse llevar a veces un poco, porque muchas veces estamos súper empecinados en no, me quiero dejar llevar, no sé qué. Y es como, bueno, con calma. Yo creo que es lo que decías de ser honesto, ¿no? Es como ni criticar demasiado, ni autoflagelarte, ni victimizarte, ni echarle la culpa al otro, ni tal, ser honesto de ahora siento esto, ahora pues stalkeo porque lo necesito aunque sepa que es mal, pero estoy siendo honesto con mis tal. Porque al fin y al cabo cuando rompes con alguien solo tienes que responder por primera vez ante tus propios sentimientos, entonces por eso hay que ser amable con uno mismo. Lo que hagas te afecta a ti, por primera vez en X meses, años, etcétera. Entonces hay que ser amable. ¿Qué vas a decir? Iba a decir que las relaciones de amistad generalmente, o a lo mejor es mi círculo, como que prefieren que estés soltero o soltera, puede ser, me lo estoy inventando. Siempre que estoy mal con mi pareja, tiran mierda. No, déjala, tía. Sí. Es como que mi mejor amigo lo quiero para mí las 24 horas. Ya. Bueno, esto es otro tipo que no hemos hablado, que hay rupturas amorosas que pasan dentro de las relaciones, o sea, de amistad. De amistad. También. Yo creo que los amigos siempre prefieren, si hay movida, o sea, te apoyan, todo bien, qué guay, pero si estás mal... Mejor mal tú solo. Vente con papi, sí. Eso es cierto. Pues nada. No, pues nada, hasta luego. No. Escucha esto. He tenido 4 novias. No, en serio. Yo creo que lo importante después de una ruptura es pasar el duelo, procesarlo, unas gotitas quizá de autodestrucción, poquito, no te me conviertas en el cantante de Tokyo Hotel. Y después lo importante es reenfocar el amor. Por ejemplo, tú mismo, tú misma, es lo importante. Yo, por ejemplo, tengo un lugar donde reenfocar a mi amor. Lo más importante que hay en mi vida, desde luego, algo que todas las mañanas veo, que llego a casa y me está esperando. Así es, hablo de mi PlayStation 5 recién adquirida, con 1 tera de capacidad y un disco duro que deja en paparruchas lo que eran las anteriores consolas. Y bueno, también está la niña, que... Pues eso.
Te quiero, Play. Sí, porque la niña no lo ve, ¿no? Claro, es por eso. Mira, me hizo esto la niña. Me hizo esto ayer. La Play no me ataca. Bueno, nos ha quedado claro el momento de querernos a nosotros mismos y sobre todo, bueno, pues aprender que todo pasa por fases en la vida, así de sencillo. También nosotros por dónde pasamos, pues mira, te cuento, por YouTube, por Twitter, por TikTok. En Tinder también me han dicho que estamos, incluso, Darío. Y nada, pues haznos match, insisto. Abrimos el otro día el Twitch, creo que sin mucho éxito, pero os animamos, os instamos a que vayáis. Próximo programa, sorpresa, sorpresa. Ponos un correo electrónico, gameplays@rtve.es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Me encanta este